pues tenemos ahí toda una tarea para involucrar. Y no es el menor maduro como sí o no. Es que este es un continuo que me gusta mucho del Real Colegio de Pediatras, que habla a cualquier edad y de forma apropiada, informemos al niño. La información va más allá de la posibilidad de toma de decisiones. Y estamos acostumbrados a informar para que el otro tome decisiones. No, la información va más allá. Una persona incapaz, una persona con una discapacidad intelectual tiene derecho a ser informada aunque no pueda tomar las decisiones. Un niño tiene derecho a ser informado, a cualquier edad. Cuando pueda, lo escuchamos. Pero lo escuchamos, yo a veces soy de Lleida, Lleida hace mucho frío, y a veces hay mamás que te llega el niño a la consulta en pleno invierno, 2 grados de máxima, con manga corta. 3 años, con una chaqueta encima. Pero dice, no, es que ha abierto el armario y ha pedido esto. Dice, bueno, una cosa es que lo escuches, otra es que respete su decisión. Vamos a ver, vamos a ver. Lo escucharemos, pero con esta salvedad de decir, bueno, si podemos, lo incorporaremos, pero si no, pero quiero escucharte. Para llegar a incluir sus opiniones en la toma de decisiones. Eso de cuando el niño te dice, yo quiero pastilla, y la mamá, no, dale jarabe, que no se la va a tomar. Pues lo intentamos. Sí, esto quiere decir que muchas veces te arrepientes, pero bueno, sí, hasta que el menor sea el decisor principal. Pero hablamos mucho de menor maduro y no les enseñamos, no hay, y esto ni en adultos, yo quiero decir que ni en adultos ni en niños, si alguien no ha hecho un proceso de aprendizaje, no tiene esta capacidad de decidir. Por eso yo creo que este es un verbo que aún nos queda. Acompañar, aún nos quedan algunos verbos, sí. Acompañar todas aquellas situaciones clínicas de alta fragilidad. Y yo aquí lo estaba pensando mientras venía. Aquí queda algo que decir. Estos días se estaba el Congreso de Pediatría Paliativa. Sí, que pediatría paliativa yo creo que es una, no sé cómo llamarlo, si subespecialidad, ámbito, que está creciendo con una fuerza enorme, que está haciendo el salto al niño crónico complejo, más allá del paliativo, que decir, ya no es el paliativo oncológico, sino que ya vamos mucho más allá. Y pensar, ¿cuál es la relación con primaria? Porque en adultos hay un debate sobre el paciente crónico complejo a quien pertenece, y hay un debate muy... ¿Sí? ¿Y nosotros? ¿Qué relación tenéis con...? Porque aparte están eclosionando en muy pocos años, muy buena gente, No es que... Pero, y aparte con equipos multidisciplinares, con psicólogo, trabajador social, enfermeros... Pero, ¿cuáles son las relaciones? Porque es que queráis o no, estaréis cerca de las familias. En muchísimos casos hay hermanos que los estáis atendiendo. ¿Cuál es la relación? ¿Cuáles son los puentes? Porque queráis o no, vosotros vais a tener esas familias y acompañar esas situaciones de altísima fragilidad. Y yo no veo puentes ahí. No sé, me podéis después decir, no, pues nosotros en mi territorio hemos creado un grupo interdisciplinar y comentamos los niños y los casos, pero ahí es todo un territorio, porque acompañar, y esto las familias muchas veces... Yo he sido pediatra de atención primaria y tengo una plaza, no sé dónde, creo que ya me ha caducado la excedencia, pero bueno, sí, quiero decir, sí, he estado durante un tiempo y tengo plaza en un pueblo grande, pero bueno, las decisiones de adecuación de esfuerzo terapéutico, niños que muchas veces, y me diréis, se toman en el hospital, pero muchas veces las familias venían a comentarlas. ¿Por qué? Porque a veces el pediatra de atención primaria durante ciertos años forma parte de las familias. Sí, muchas veces aparece ahí, y saber acompañar esto es difícil. Los cuidados paliativos infantiles y neonatales. ¿Dónde estamos en atención primaria? El crónico complejo, la atención al dolor y al sufrimiento, los niños con discapacidad grave, esos diagnósticos que muchas veces son neonatales, pero a veces que son sobrevenidos, y tendréis esas familias. Sí, es un acompañamiento. Y todo el tema, porque me dedico pues, al duelo infantil, que yo creo que es el gran desconocido, el acompañar, sí, yo creo que tiene todo un recorrido que no hemos transitado. A mí me costó mucho entender que hay preguntas o hay situaciones que no pueden ser resueltas, pero sí pueden ser acompañadas. Y ostras, ojalá me lo hubieran explicado. Porque todo este mundo
del dolor, del sufrimiento, de la discapacidad, porque la discapacidad, las familias van haciendo duelos y muchas veces la discapacidad grave en un niño, la diversidad funcional, sí, pero bueno, discapacidad y así nos entendemos. Cuando el niño es muy pequeño y se puede manejar, se vive de una forma, pero a veces lo comentábamos con algunos compañeros, el momento en que hay que comprar la silla adaptada. Que la sillita de normal, la que tienen todos los padres, ya no nos sirve y hay que comprar esa otra silla. De las familias en ese momento es esa parte de conciencia de lo que les viene. Sí, quiero decir que ese acompañamiento, esta parte que es humana, ¿sí? No es una parte que sea... ¿Por qué? Porque acompañar, y esta es una imagen que me encanta de pediatría, esta es de Grollman, que es un pediatra que es Explaining Death to Children, hablar de la muerte con los niños, habla de, porque solo el niño que ha sido comprendido, escuchado, amado, acompañado, será capaz de dar comprensión, acompañamiento y estima en el momento actual y a lo largo de su vida. Y nosotros también somos una de esas piezas de acompañamiento. También somos una de esas, sí, con las muñecas de recortar somos también una de esas piezas que viste a la muñeca. Acompañar. Y nos cuesta, ¿eh? Y yo creo que aún nos falta y ahí estamos. Pensarnos, aquí falta una, sí. Fijaros que yo creo que estos verbos, proteger a nuestros niños, entrar en diálogo con padres distintos, fomentar que los niños participen en las tomas de decisiones y acompañar situaciones de elevada vulnerabilidad, son las preguntas éticas o los deberes éticos hacia afuera, pero después nos queda toda la parte de los deberes éticos hacia adentro. Yo creo que una de las que hablábamos, esta sociedad tan compleja, esta sociedad tan acelerada, requiere que nos pensemos. Y aquí necesitaremos bastante. ¿Qué modelo es el que podemos responder a las necesidades de la población infantil y pediátrica? Y no es sencillo, porque hablamos mucho de que faltan profesionales, pero van a faltar más. No sé cómo lo tenéis por Madrid, lo digo porque estoy hablando de ciudades grandes. Barcelona hace ya 5 años que se colegian más médicos extracomunitarios que comunitarios. Esto pasa solo, ¿eh? No sé cómo lo tenéis vosotros, pero se colegian más médicos, la gran mayoría sin título. Y eso te hace plantear, que cómo vamos a responder a esta y si vamos a hacer suficientes para cubrir y si no, si debemos pensar otros modelos. Pero esta es una pregunta que debe pensarse. Igual que la que hablaba del crónico complejo, son temas más organizativos, pero son temas de todos. ¿Por qué? Porque es que yo creo que las poblaciones infantiles, lo mejor que pueden ser atendidas es por pediatras, pero vamos a necesitar un modelo que le dé respuesta a esto, y no es sencillo. Y si consideramos esto, yo creo que también qué necesitamos para llevarlo a cabo y qué formación necesitamos. Nuestra formación sigue siendo hospitalocentrista, con una barniz ahí de rotación por primaria. Pero yo creo que debemos plantearnos claramente si la formación de un pediatra, cuál debe ser. Y lo que comentaba antes de lo biopsicosocial, nos formamos muy bien en lo bio, pero olvidamos otros ámbitos. Y formarnos ya directamente en, no sé si deberíamos hablar de áreas de capacitación, es para pensarnos, ¿eh? Yo no os traigo respuestas, os traigo que la pregunta ética es que necesitamos espacios de pensarnos. Porque si realmente hacemos pediatría comunitaria, debemos estar muy formados en pediatría comunitaria. Y a diferencia de nuestros compañeros los médicos de familia, quien es médico de familia tiene una formación ad hoc, que también no me voy a meter en ello, pero queramos o no, la gran mayoría de pediatras hemos venido de una formación hospitalaria. Y eso creo que nos marca bueno, ¿qué modelo? ¿Cómo deberíamos organizarnos y si hay otras formas de organizarnos o no? Para poder garantizar que estamos dando la mejor atención a la población infantil, que creo que es nuestro objetivo. Hay un filósofo, Julián Marías, si es el padre de Javier Marías, ya fallecido, tiene un libro que me encanta, que es el Tratado de lo Óptimo. Y en este libro pone, hay ámbitos que solo se puede tender a lo óptimo, a la excelencia. Hay ámbitos que no te puedes conformar con menos.
Sí hay ámbitos que con hacerlo así regulín, pues uno tiene suficiente, pero hay ámbitos que no podemos conformarnos con menos. Y la atención a la pediatría es esto. Y esto implica pensarnos el cómo lo haremos. Y lo último, cuidarnos. Hay una pregunta, no sé si la hacéis a veces a las mamás o papás que atendéis. Yo cuando estaba en primaria, en atención primaria, yo siempre comentaba, hay una pregunta que si la haces, solo puedes hacerla a la última hora y que tengas tiempo. Cuando a veces a una mamá con 2 niños pequeños, un lactante de estas que viene mucho y muy agobiada siempre, y la abuela y el tal, y te sentabas y le preguntabas, ¿y tú cómo estás? Normalmente le pregunta para sentarte, sacar el pañuelo y estar un rato. No sé si la hacéis, a veces esta pregunta. Yo aprendí también de que tiene que hacerse solo a final de consulta que tengas tiempo. No la hagáis a las 9 de la mañana porque os va, ¿sí? Pero es que ahora el problema al que me he dado cuenta es que cuando te encuentras a compañeros y les haces esta pregunta, el ¿tú cómo estás? Si la respondes a fondo, ahí estamos. Yo creo que nuestra es una profesión que deberá plantearse entre estas múltiples crisis. El burnout también es muy complejo. El burnout es una crisis oculta, quizás ahora menos oculta, pero es extensa en espacio y tiempo. Este es un artículo que publicamos en Pediatría Catalana en el año 98, creo, que era, bueno, yo cuando acabé el MIR, en un gran hospital, empecé en primaria y vi a la gente muy quemada, y digo, lo medimos. Estábamos en el año 99 en un 25% de burnout. 20 años después, está publicada ahora este año en Pediatría de Atención Primaria, 20 años después medimos el burnout. No es un longitudinal, podríamos hacerlo, porque tú ves la base de datos y sabes quién es quién, pero en principio eran anónimos, con lo que comparamos las dos poblaciones, quiero decir, comparamos las dos cifras brutas, quiero decir, no comparamos persona a persona como había evolucionado, porque cuando nos lo planteamos hace 20 años lo consideramos. La cifra global de burnout es verdad que es antes de pandemia. La cifra global no había aumentado, estaba en un 28%, la diferencia no era estadísticamente significativa, pero yo creo que es que ya 1 de cada 4 pediatras quemado, sí, nos hace ya 20 años, es algo para plantearnos. El problema es que esto lo hicimos antes de pandemia y yo creo que ahora con pandemia... Sí, es que se han añadido unas cifras estructurales altísimas. El burnout es extensa en espacio y en tiempo, quiero decir, aparece prácticamente en estudios, en profesionales sanitarios, en pediatras, en todo el mundo y mantenida en el tiempo, pero es que ahora algunas cifras nos muestran más de un 70%, pero yo ya casi no es el quemado, es la desilusión, es el... Cuando tú preguntas, ¿y tú cómo estás? Uf. La respuesta fácil es bien, bien, pero si vas a, como eso, con esas mamás que antes les preguntaban, ¿pero tú cómo estás? ¿Cómo lo llevas? Yo creo que ya debemos considerar el cuidado como uno de los pilares fundamentales de los sistemas de cuidado, y el sistema sanitario, queramos o no, es un sistema de cuidado. Hablan, ¿sabéis lo de la triple aim? ¿Sí? Lo de los objetivos y todo esto. Hay quien habla de una cuatriple aim, de incorporar el bienestar de los profesionales como parte de este sistema. Este es un artículo muy bonito del EMER que habla del burnout en general, que hay que intentar detectar los aspectos tóxicos de nuestra profesión, fomentar el liderazgo clínico y una cultura organizacional de apoyo entre nosotros, considerar el bienestar de los profesionales como parte de la calidad de un sistema y ser un indicador de calidad en todos los sistemas de salud. Por eso yo creo que, no sé si es esto lo que esperabais sobre la ética, pero para mí la ética es esto, respondernos preguntas y saber en cierta manera declinar verbos. Sí, para mí son estos. Podríamos haber elegido otros verbos, pero para mí os he elegido estos. Saber proteger, dialogar, promover participación de niños, acompañar situaciones, pensarnos y en cierta manera cuidarnos. Porque simplemente la bioética es esto, encontrar espacios en un mundo complejo, acelerado e incierto para parar y pensar la realidad y simplemente poder transformarla.
Yo diría que es la pediatría reflexiva. O esto, el otro día lo pensé y digo, pues esto quizás es la slow pediatría. Ahora que es la slow food, pues la slow pediatría, el ser capaces de parar, pensar, porque la realidad nos va a cuestionar y deberemos transformarla. Muchas gracias.